esenciales, por favor, para aquellos que van atrasaditos, para que se pongan al día con eso. Recuerden que es su nota. Hasta el momento no hemos tenido pruebas ya no hemos tenido la clásica evaluación, sino que hemos dependido fundamentalmente de este sistema de preguntas esenciales. Por lo tanto, es importantísimo que los tengan para evitar después quedar atrasados o tener malas calificaciones. ¿Ya? Bien, querubines. La clase de hoy día es Introducción a la Economía. Es una clase bastante genérica, chiquillos. Vamos a hablar de algunos varios conceptos que funcionan dentro de la economía, que quizá para ustedes van a sonar algo súper rebuscado, pero si lo aterrizamos probablemente con ejemplos a su realidad, lo van a ir entendiendo de mejor manera. Porque, vuelvo a insistir, aquí tenemos la ventaja de que muchos de ustedes ya están integrados en el mundo laboral, por lo tanto hay ciertos conceptos de economía que implícitamente aprendieron por las buenas o por las malas. ¿Ya? Bueno, en la clase anterior terminamos hablando de la Constitución Política de la República, chiquillos, explicamos el articulado en detalle, sobre todo el artículo tercero, perdón, capítulo tercero, artículo 19, de los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿ya? Donde lo desarrollamos bastante, recordamos muchas ideas, chiquillos. De hecho, de la economía podríamos desprender algunos derechos consagrados en la Constitución, como el derecho al trabajo, el derecho a sindicalizarse, el derecho al emprendimiento, chiquillos, el derecho a poder acceder a bienes y servicios que yo estime convenientes, al igual reparto de tributos o de ganancias que se generen en el Estado. Todo aquello, chiquillos, entra dentro del ámbito económico, ¿ya? Ahora bien, el concepto de economía. Chiquillos, acá ustedes pueden escribir el esquema o la definición que está al costadito, ¿ya? Ustedes eligen cuál de los dos escriban, no escriban los dos porque en el fondo son lo mismo. De distintas formas, pero lo mismo, ¿ya? En el fondo, la economía, el concepto de economía se descompone de oikos y nomos. Oikos es hogar, casa, ¿ya? Nomos son normas o leyes. Así se descompone. En el fondo, la economía surge en un origen como una área del conocimiento que se dedica a estudiar el hogar, el cómo se administra el hogar, ¿ya? En el fondo, cómo lo hacen las familias para sobrevivir dentro de una sociedad a nivel de gastos económicos, ¿ya? Y si es... Dime. Nomos abajo dice normas y leyes. Sí. Exacto. ¿Ya? Pues, chiquillos, y si eso yo lo... No le escuché. Dije que sí, que dice leyes. Pero arriba de leyes dice nomás normas. Normas, sí, en normas. Normas, ¿ya? Si esta idea del hogar yo la amplifico, la expando a un nivel mayor, voy a llegar al nivel del país, del Estado. Y en el fondo, las normas, vamos a estudiar cómo se administra el país a nivel económico, los gastos que se generan, cómo se financia todo. ¿Ya? Es lo mismo que en una casa. En una casa hay cuentas que pagar, hay dinero que invertir, ¿ya? Para sobrevivir, para vivir tranquilamente, ¿ya? Y si nos queda algo, se guarda. Bajo el colchón, en una cuenta de ahorro. Hoy en día está muy de moda las criptomonedas, por ejemplo, que sobre todo los más jóvenes, los más low-lane, como uno, tienden a invertir ahí y dejar plata ahí para ver si crece, funciona o no funciona, ¿ya? Puedes invertir en algún terrenito. Mucha gente también invierte sus recursos extra en comprar una segunda vivienda para poder arrendarla y de esa manera después tener una fuente de ingreso extra. Es decir, eso mismo se aplica a nivel país, chiquillos. En el país la única diferencia es que hay empresas, hay servicios públicos que mantener, hay en el fondo elementos fundamentales para el país como la salud, como puede ser mantener las fronteras, las actividades económicas, todo eso ayuda al desarrollo del país. En el fondo, esta idea de la casa se amplía al país y ahí pasamos a estudiar la economía tal como la conocemos, que es una disciplina de las ciencias sociales, chiquillos. No es parte de la matemática dura, pura y dura, porque en el fondo en la economía también entran factores sociales, entran factores culturales, ¿ya? No solamente entra el número, por eso es parte de las ciencias sociales y no de las ciencias exactas, ya que se dedica al estudio de la administración de los recursos, ¿ya? Para satisfacer las necesidades de las personas.
Eso se preocupa la economía, de hacer ese estudio, de decir, ok, ¿cómo yo como Estado, yo como sociedad, logro satisfacer de mejor manera las necesidades de mi gente? Recurriendo a los recursos que yo tengo. Y como todos sabemos, aquí nadie de acá es Elon Musk, nadie de acá es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o Bill Gates, para tener un saco sin fondo de dinero. De hecho, ellos ni siquiera lo tienen. Ellos tienen una fortuna que tiene un límite, gigantesco, pero tiene un límite. Eso significa que los recursos que yo tengo para satisfacer mis necesidades son limitados. Y yo tengo que hacer el mejor uso de esos recursos. ¿Ya? Piensen en ustedes cuando tienen que, por ejemplo, aquellos que son que ya vivan en pareja y tienen que ir al súper. ¿Ya? Mi amor, ¿vamos al súper? Vamos. Pan. Y ustedes probablemente hacen este ejercicio. Comienzan a ver, ya, si llevo 3 de estos, o compro el pack de 5, me sale más barato el pack de 5. Entonces me llevo 2 packs de 5 en vez de 4 packs de 3, ¿cachai? Y empiezan a hacer todo ese ejercicio. Oye, y si compro de esto, no, esta marca está muy cara, mejor voy a comprar esta que cuesta un poquito menos. Todos han hecho ese ejercicio. Y ese ejercicio de ver qué me conviene, qué no me conviene, en qué gasto más, en qué gasto menos, lo hace también el Estado, a nivel de la escala del Estado. Es por eso que alguna vez cuando hablábamos, no sé si era en este curso o en otro, hablábamos de los constituyentes y de gente que tenía que ir gente con calle, con experiencia. A eso me refiero con calle, con experiencia, chiquillos. Que sepan lo que es manejar un presupuesto ajustado para sobrevivir un mes una familia. ¿Ya? Y eso es economía. Entonces, profe, ¿hacemos economía cada vez que vamos al súper? Efectivamente, y cada vez que vas al kiosco de la esquina. ¿Ya? Preguntas, chiquillos, aquí. ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Alguna acotación Me sentí identificado con ese ejemplo, profe. del súper? Así es. Eso es lo que pasa cuando ya eres independiente y vives en pareja. Yo todavía vivo en la casa de mi viejo en el patio de atrás. Y así que mi gasto mensual se preocupa, no sé, en cosas más accesorias, por decirlo de alguna forma. Pero aún así tengo que comprar cosas para la casa, ¿cachai? Igual tengo que preocuparme de poner en la casa, tengo que preocupado de mantener al hijo gato, de comprarle buena comida, ¿ya? Sus vacunas y todo el jaleo, ¿ya? Para que se hagan una idea, a nivel más macro, el ejemplo que yo coloco abajo es para un nivel más bien de industria, de Estado, de empresa, que tiene que ver con el dinero y las bolsas de valores, chiquillos. Estos actores son fundamentales a una economía de gran escala, ¿ya? De hecho, en todos los países, todas las grandes ciudades tienen bolsas de valores, donde tú puedes ir a ver cómo sube y baja el precio de una acción, ¿ya? Y eso evidentemente están los grandes empresarios, los peces gordos, no gordos como el profe, sino que gordos a nivel de que tienen mucha plata, de poder ir y comprar empresas, acciones como nuestro presidente, ¿ya? Y el dinero, chiquillos, el dinero que uno reconoce por el billete o la moneda, en el fondo, el billete de 1.000 pesos no costó 1.000 pesos en hacerse, ¿ya? Sino que lo que hace es representar un valor, en este caso es 1.000, ¿ya? Y en el fondo ese valor es reconocido por toda la comunidad y en el fondo todos lo reconocemos como el valor 1.000, pero no significa que cueste 1.000 pesos hacerse, por si acaso. ¿Ya? ¿Puedo avanzar, chiquillos, a la siguiente diapo? Para que después no me digan, profe, vuelva. Ya. Ok, voy a avanzar entonces, querubines. 5, 4, 3, 2, 1, avanzamos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de otro concepto clave en economía, que son los bienes y servicios. ¿Ya? Estos probablemente todos ustedes los conozcan. Aunque quizá el nombre no lo relacionen como tal, pero todos ustedes tienen en su casa, tienen bienes. ¿Ya? El bien, chiquillos, es un objeto material. Es un elemento concreto que tiene un valor. Y ese valor se lo da el mercado. Por ejemplo, un teléfono inteligente, un smartphone, un plumón de pizarra, que tengo para acá mostrar que se pueda mostrar, una lapicera, etcétera. Son bienes, son objetos concretos que yo puedo tocar, que yo puedo en el fondo, a partir de mis sentidos, saber de su existencia. ¿Ya? Y eso, chiquillos, el valor se lo va a dar el mercado. ¿Ya?
Y de hecho, estos bienes, a nivel general, yo te los podría definir de una manera, hay muchas otras, pero esta es una de las tantas formas en las cuales yo puedo definir un bien. Es las veces que lo puedo usar. Por ejemplo, el papel higiénico, papel tisú, como le llaman ciúticamente, o como le dice el pueblo, el papel confort, lo puedo usar más de una vez. El mismo recuadro. No, Ya, sin gritar, casi me reventaste los tímpanos. ¿verdad? Sí, sí, yo de profesor lo escucho como bien cortado y bajito. Sí, yo te escucho a ti te escucho súper cortada, pero los chiquillos me escuchan bien, quizás es un tema de tu conexión, ¿ya? Eh, pero sí, el papel tisú, el papel higiénico es un bien de un uso, ¿ya? Los alimentos son bienes de un uso. O me puedo volver a comer la misma manzana que me comí, o el mismo pocillo de arroz. No, po, bien de un uso. Pero, por ejemplo, el teléfono móvil es un teléfono de más de un uso. No es que yo mandé un WhatsApp y después boté el teléfono, ya no me sirve. No, se puede reutilizar hartas veces. La computadora es un bien de más de un uso, ¿ya? Y así hay muchos elementos. Probablemente podría pasar una larga clasificación de bienes de un uso o de más de un uso, ¿ya? Eh, por ejemplo, la ropa es de más de un uso, pero con el paso del tiempo se va desgastando, ¿cierto? Y al final los calzoncillos tienen hoyos, los jeans ya prácticamente son transparentes, las poleras tienen el cuello todo desbocado, los teléfonos móviles la batería comienza a durar menos, andan más lentos, pero son más de un uso, ¿ya? Y los servicios, por el contrario, son inmateriales, ¿ya? Por lo general, este concepto de servicio se va a asociar a algo que se te entrega pero que yo no puedo tocar. Por ejemplo, en sí, el servicio de TV cable, yo puedo tocar el cable por donde corre la señal que llega a mi televisor, o el servicio de internet puedo tocar el cable por donde corre la señal de internet, pero en sí puedo tocar la internet, puedo tocar la señal de TV, no se puede tocar, ¿ya? La electricidad, si bien puedo sentir los efectos de ella en mi cuerpo, no toco la electricidad como tal, toco un cable energizado y me va a dar la corriente, ¿ya? Quizás lo que de ahí rompe un poquito esta norma es el servicio de agua potable. Yo el agua potable la puedo tocar y siento que es húmeda y que, como decía Buddy Richard, como el agua entre los dedos corre, ¿ya? Corre el agua, pero la puedo solidificar también, congelándola. El servicio de alcantarillado, yo puedo ver cómo funciona. Quizás puedo tocar el ducto, pero no me meto dentro del alcantarillado. No soy Mario Bros. Por lo tanto, no ingreso al alcantarillado, ¿ya? La educación también habla de un servicio, porque en el fondo lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes es entregar parte de mi conocimiento para que ustedes, vamos a hablar de una forma súper quizás ciútica, que ustedes se nutran del conocimiento que uno tiene, ¿cachai? No solamente conmigo, sino que con cualquier profesor, el profe Eliezer, el profe Paul, el profe Alberto, el profe Miguel, ¿ya? Y él les habla. Si se me quedó algún profe en el tintero, si se me quedó alguno, sorry a ese profe. Eh, ya, lo mismo con los servicios médicos. Yo cuando voy al médico no pago por el box del médico, sino que pago porque el médico cumple la pega de hacer el diagnóstico de mi enfermedad y me diga, ¿sabes qué, muchacho? Tiene una bronquitis, por lo tanto tómate este antibiótico, toma este inhalador, toma una licencia por unos días. Pago por eso, por acceder al conocimiento que esa persona tiene, que me va a entregar un servicio. Lo mismo con los abogados, con los ingenieros, con los arquitectos, prácticamente con cualquier profesión, ¿ya? De eso se trata esta idea de bienes y servicios. Hasta acá, querubines, dudas, consultas que tengan, algún aporte, algún comentario que quieran hacer, algún cuestionamiento. ¿Ya? Usted me preguntará, profe, ¿cómo se regulan los precios de esto? ¿Alguno sabe en el sistema chileno cómo se regulan los precios? ¿Nadie sabe cómo se regulan los precios, chiquillos? ¿En la realidad chilena? ¿Hay alguien que diga esto va a valer un máximo de tantos pesos? ¿Existe una institución en este país en la actualidad que te diga a ti, oye, el kilo de pan nos va a costar 1.500 pesos y no puede valer más de 1.500?
como ejemplo. No, no existe eso. No existe. Entonces, quien regula los precios, chiquillos, va a ser el mercado. El mercado con la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta de algún producto, piensen, por ejemplo, aquellos que hayan trabajado en el comercio cuando van a la feria, por ejemplo, y se dan cuenta que está lleno de, por ejemplo, de lechuga, la lechuga está más barata. Cuando está lleno de lechugas, pero cuando hay poquita lechuga, la lechuga sube de precio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la medicina. Los médicos generales, que son los más comunes que hay, no tienden a cobrar mucho por bono de consulta. De hecho, si tú vas a un médico general, te va a cobrar el bono, ¿cuánto? 5.500 pesos, 6 lucas, el bono por FONASA. Si vas por particular, quizás te cobre 20.000 pesos. Pero, si vas a un médico particular, por ejemplo... Sale más, profesor. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Sale mucho más caro que 20.000. ¿Pero en particular? Claro, yo hasta 35, 40. ¿Pero qué? ¿Médico general? Hasta de 60.000 pesos. ¿Pero médico general o especialista? Independiente del rubro que sea, pero más o menos en eso van de 35 hasta 50, 60. De hecho, porque yo cuando las pocas veces, ya, gracias, pero de hecho, yo las pocas veces que me atendí particular fueron en salud mental, ya, y claro, fueron como 40 o 50 lucas, ya, pero alguna vez que fui particular, por ejemplo, te hablo unos cuantos años atrás, y no tengo problema en decir, al Mella, fueron como 20.000. Si te pegan el palo, por ejemplo, cuando van a domicilio, ¿ya? Pero, por ejemplo, sobre todo, pero por lo general, uno en salud, cuando puede optar por bono con FONASA, optas por bono, porque salga más barato. Pero si vas sin bono, ahí, claro, ahí jodiste. De hecho, piensen ustedes, por ejemplo, en los profesores. En los profesores es una profesión donde se establece el valor hora, ¿ya? De hecho, los profesores, según sea enseñanza básica o enseñanza media, tienen un valor hora establecido por el estatuto docente y toda una ley docente que establece los montos que el profesor va a recibir por hora. Que es una mentira, porque esa hora tienes que dividirlo por 4 para que te dé el valor semanal. De hecho, un profesor, por ejemplo, que trabaja en un colegio municipal o subvencionado, el valor hora de la hora del profesor de enseñanza media, por ejemplo, que es el caso mío, debe estar cercano, ponle los 16.000 pesos. Vamos a cerrar en 16 lucas porque son 15.000 y algo. Ese valor de 16.000 es lo que yo voy a recibir al mes por hacerle una hora de clase al mismo curso. O sea, por ejemplo, ustedes el bloque normal son 2 horas de clase, ¿cierto? Si fuera en un año presencial sin normalidad, esto sería la tercera o la cuarta hora. Solamente por trabajar la tercera hora, o una hora de reloj, me pagarían ese monto. Pero ese monto sería por las 4 semanas que te hago en el mes. Es uno de los pocos casos donde está regulado el monto. En los colegios particulares no, porque funcionan con otro sistema. Y pagan menos. De hecho, pueden pagar 15.000, 17.000 por hora. Y sin nada más. Aquí, por último, los profes tenemos ciertas bonificaciones extra que ayudan a que llegar a fin de mes, ¿ya? Pero por la mayoría de los casos funciona a través del mercado. Mientras más escasa sea el servicio que se entrega o el bien que se busca, más caro va a ser. Así funciona por lógica de mercado, ¿ya? Ahora, seguimos hablando de bienes y servicios. Aquí tenemos una clasificación más en detalle de los bienes y los servicios, ¿ya? Los vamos a clasificar primero en relación a la renta, al ingreso que yo tengo, ¿ya? Porque hay cosas que cuando tengo un sueldo un poquito más elevado me puedo comprar, pero cuando mi sueldo baja hay cosas que debo dejar de comprar, ¿cierto, chiquillos, chiquillas? Cuando llegan los sueldos con aguinaldos, por lo general uno se da un gustito. Y ese gustito no es tampoco, oye, me compré un Porsche del año, me compré un Ferrari, o cambié el closet completo, sino que puedo comprar quizá un poquito más de carne, una carne un poquito más sabrosita, me puedo dar el gusto de hacer un asadito, ¿ya? Quizá un buen vinito para tomar con la familia, cosas por el estilo, ¿ya? ¿Y cómo se clasifican entonces estos bienes según la renta que uno percibe? Que en el fondo es el sueldo que uno recibe a fin de mes. Bienes normales que van a tener una lógica de
Mientras aumenta la demanda, va a ser más demandado si aumenta mi ingreso, ¿ya? Todo esto está pensado en relación a mi ingreso. Un bien normal, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la demanda de ese bien para mí cuando yo tenga más sueldo. Eso significa que es un bien que yo puedo dejar de consumir probablemente cuando mi sueldo disminuya. Por ejemplo, darme el gusto de comprarme ropa cada mes, ¿ya? O de cambiar de polera todos los meses. Eso puede ser para mí un bien normal, ¿ya? No voy a poder cambiarlo, lo puedo cambiar solamente cuando mi sueldo sube, ¿ya? Los bienes de primera necesidad funcionan de manera opuesta, ¿ya? Lo dice su nombre, son primera necesidad. Por lo tanto, la demanda de este bien va a caer en forma más lenta si es que va disminuyendo mi renta, ¿ya? ¿Por qué va a caer más lento? Porque es de primera necesidad, o sea, lo requiero para vivir. Por ejemplo, yo no puedo disminuir probablemente la cantidad de alimento que consumo yo o consume mi familia, en términos generales, porque es un elemento de primera necesidad. Sin comida, nos morimos. Dejamos de existir, fallecemos, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las cuentas que coloquialmente llamamos básicas. ¿Cuáles son las cuentas básicas, chiquillos, en una familia chilena? La luz, el agua, ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Hay alguna otra? el cable, Ya, el TV cable, ¿ya? ¿Otra, chiquillos? ¿Cómo cocino? ¿Qué necesito para cocinar? el gas, El gas, bien, ya tenemos lo que prácticamente nosotros podríamos considerar cuentas básicas, ¿ya? De hecho, debe ser menos de 20, 15 años, en la canasta básica familiar se incluyó el Internet, ¿ya? Porque el Internet se volvió una herramienta fundamental, ¿ya? Pero ahí nombramos las que generalmente uno asocia a cuentas básicas: la luz eléctrica, el agua potable y el alcantarillado, que van de la mano, el gas, que puede ser gas licuado o gas natural, en el caso del que tengas en tu hogar, y la otra opción que nombraron fue el TV cable, que lo podemos llamar el triple pack, como lo vende una famosísima empresa de telecomunicaciones, ¿ya? Esas cuentas por lo general yo no las voy a dejar de pagar, sobre todo lo que es la luz eléctrica y el agua potable, no las voy a dejar de pagar, porque si me cortan el servicio, ¿cómo hago para cocinar? ¿Cómo hago para alumbrarme? No alumbrarme en el sentido de ser farala, sino que alumbrarme para leer, para que mis hijos hagan sus tareas, para quizá poder planchar, lavar ropa, porque hoy en día la sociedad cambió, chiquillos, ya no, probablemente no es como en la época de mi mamá o de sus madres o de sus abuelas, donde la gente por norma lavaba en artesa. La artesa ya prácticamente no existe en las casas. Quizá quedará ahí para alguna cosa que no cae en la lavadora, pero por lo general hoy en día todo se lava a través de máquinas lavadoras, ¿ya? Para cocinar ya no se ocupa prácticamente el anafre, ¿ya? O la cocinilla a leña, acá, al menos acá en esta región, o un brasero, que probablemente sus abuelos o inclusive ustedes llegaron a conocer que se cocinaba con eso, ¿ya? Hoy en día todo se cocina a partir de la cocina a gas. Incluso ya la cocina a gas está quedando fuera porque están apareciendo las vitrocerámicas, que son estas cocinas que tienen una resistencia eléctrica en su interior que generan calor, ¿ya? Pero ahí viene de primera necesidad, la alimentación, los medicamentos, chiquillos. Los medicamentos también son de primera necesidad. Sobre todo, imagínense, no sé si acá habrá alguien, pero probablemente ocurra, que tenga alguna condición médica que requiera constante medicación. O conozcan, por ejemplo, tengan algún familiar que sea enfermo crónico y que sin el medicamento su condición se agrava. Entonces, para esa persona es de primera necesidad. Por ejemplo, si yo supongamos que hace poquito soy papá, o mamá, en el caso, dependiendo, ¿qué se convierte ahí en primera necesidad para mí y para mi familia? El bebé, ¿Ya? ¿Y el bebé qué requiere? pañales, leche, Ya, pañales, leche, cuidados. ya, pero a nivel económico, los cuidados van como una vuelta en parte de lo económico, pero pañales, leche, por ejemplo, ya, Médico, llevar al doctor, los controles, el médico, claro. O sea, ¿se dan cuenta cómo cambió si soy una persona soltera o una persona con hijos
o si soy enfermo crónico. O sea, eso igual es importante que lo tengan ustedes clarito en su cabeza, que estos bienes de primera necesidad van a variar según el contexto, según qué persona y según qué momento de mi vida. Porque probablemente hoy en día para mí tener pañales de adulto es como, ¿y para qué los voy a usar? ¿Cachai? Pero quizá cuando tenga 80, 90 años y tenga problemas de incontinencia, voy a tener que ocupar pañales y van a ser de primera necesidad. ¿Ya? Por eso varía. ¿Ok? Luego de los bienes de primera necesidad están los bienes inferiores, que su demanda disminuye, es decir, el requerimiento de estos disminuye cuando aumenta mi sueldo. Ya, los bienes inferiores, chiquillos, por lo general se asocian a la idea de los bienes de segunda mano, ¿ya? O comprar algo usado. Por ejemplo, un vehículo usado en vez de unos 0 kilómetros, una computadora usada, un colchón usado, una televisión usada, una consola de videojuegos usada, un celular usado. ¿Ya? ¿Por qué se les llama inferiores? Porque probablemente yo voy a acceder a ellos cuando mi situación económica no sea la mejor. ¿Ya? En cambio, cuando mi situación económica mejora y quizás me puedo comprar un colchón nuevo en vez de uno usado, me compro el colchón nuevo. Si, por ejemplo, quiero ir a jugar a la pelota con mis compadres y chuta, estaba a fin de mes y se me rompieron las únicas zapatillas que tenía para jugar baby fútbol. Bueno, busco una baratita usada y la compro por ahí para salir del paso. Pero si estoy a comienzo de mes y tengo el sueldo, quizás voy y me compro unas zapatillas nuevas. A eso se refiere la idea de bienes inferiores, ¿ya? Y por último están los bienes de lujos, que la demanda de este bien va a aumentar rápidamente, o sea, como avión, mientras más sube mi sueldo, ¿ya? ¿Qué es un bien de lujo, chiquillos? Por ejemplo, un automóvil full deportivo del año, Honda, motor 12 cilindros, 0 a 100 kilómetros en 3 segundos, tipo Ferrari, es un bien de lujo. Tener un reloj, un Rolex de oro blanco, gigantesco, con cristales, con diamantes, un bien de lujo. ¿Ya? Tener el último iPhone X, 128 GB, cámara de 120 megapíxeles, bien de lujo. ¿Por qué son bienes de lujo? Porque hay bienes que satisfacen la misma necesidad, pero que son más económicos. Y yo pago por el lujo, pago por la marca, pago por el nombre. ¿Y cuándo me puedo dar ese gusto de comprarme un bien de lujo? Cuando la billetera está gordita, pues compadre, así onda, recién retirado el 10%, me puedo dar un lujo. Voy a ir a comprar lomo vetado. Voy a dejar de comer posta, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la idea de un bien de lujo. ¿Ok? Hasta ahí, chiquillos, ¿esa clasificación se entiende? La clasificación que hablamos sobre esta idea de cómo los bienes y servicios varían o cómo se pueden clasificar según la renta que yo percibo, la renta que yo tengo. ¿Queda claro? Si nadie dice nada a la cuenta de 5, consideraré que quedó claro esa parte. Sí, profe. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a la segunda parte, que tiene que ver, que ya adelantamos un poquito, que tiene que ver con el uso de los bienes. Yo puedo clasificar los bienes de un uso o de más de un uso, como lo hablábamos anteriormente. El papel higiénico o papel tisú o el pañuelo desechable no lo puedo utilizar más de una vez, ¿ya? De hecho, lo utilicé, lo boté, ¿ya? Los alimentos son bien de un solo uso, los consumí y se acabaron, ¿ya? Ojalá tener una fuente eterna de papas fritas, así que yo voy a meter la mano y sacar papas fritas por siempre, pero no, me las comí todas y se acabó, po. Penita, ¿ya? Y más de un uso, los lápices, la ropa, los electrodomésticos, ¿ya? Y cosas por el estilo que calzan en esa clasificación de bienes de más de un uso, ¿ya? Aquí te puse un ejemplo, chiquillos, de un bien de primera necesidad, que es el agua, ¿ya? Porque, chiquillos, recuerden que el agua, sin agua no vivimos, ¿ya? De hecho, el ser humano aguantará 2 días, a lo más 3 días sin consumir agua, de la forma que sea. Porque recuerden que no solamente consumimos agua tomando agua, sino que también consumimos agua a través de nuestros alimentos, porque están conformados por parte de agua, ¿ya? Pero el agua es un bien de primera necesidad, es un bien vital, chiquillos.
De hecho, por eso causa tanta indignación en la sociedad, causa tanto rasquemor lo que ocurre en Petorca, ¿ya? Petorca, provincia que es la principal fuente hídrica que tenían, que era el río Petorca, el río Ligua, están secos, pero más secos que la Concagua, ¿ya? Que se vieron doblemente afectados por una escasez hídrica y también por el uso que se le ha dado al agua, a la poca agua que trae el río para los cultivos de paltas, que han llevado a que mucha población de ese sector vaya a, cuando va a la cocina de su casa, abre la llave de paso y toma un vasito para decir, voy a tomar un vasito de agua, no tiene agüita, pues, chiquillo. Abre la llave de paso y no sale agua, sino que tiene que esperar que pase 2 veces por semana un camión que reparte agua. Y ustedes saben que el agua, más de 2 o 3 días en el mismo lugar estancada, ya no es agradable de tomar. ¿Ya? Entonces, chiquillos, se dan cuenta cómo muchas veces los países, en este caso Chile, no logra asegurar un bien de primera necesidad a su gente. ¿Ya? Ni siquiera te voy a hablar sobre las cabezas de ganado, chiquillos, que se mueren de sed. Probablemente más de alguno de ustedes habrá visto alguna imagen, algún reportaje de cómo las cabezas de ganado en esos sectores están en los huesos, literalmente. Apenas se mantienen en pie. ¿Ya? ¿Y qué te voy a decir de la gente? ¿Ustedes creen, chiquillos, que es digno que una persona para consumir agua potable tenga que esperar que pase un camión repartiendo agua? ¿Y no poder abrir la llave de paso como un ciudadano, como lo hacemos todos nosotros en nuestra casa? ¿Qué les parece eso? ¿Les parece que el beneficio de unos pocos a nivel económico, chiquillos, signifique que dejar a una población sin agua? Es lamentable porque todavía en Chile hay muchas partes que es así. De hecho, la NASA dice horrible. De hecho, chiquillos, y es por eso, y vuelvo a ver con el tema de formación ciudadana, chiquillos, por eso, no da lo mismo por quién voten. Voten por gente que les asegure ese piso digno, mínimo. Porque quizá hoy en día es el Valle de Petorca. ¿Y quién te dice que no puede ser el Valle de Quillota en un par de años más? Y seamos nosotros, la comuna de Quillota, chiquillos, que tengamos que estar esperando un camión que nos traiga agua. Porque así como vamos, viene el río Concaguas. De hecho, la NASA dice que en Boco se corta el agua en el verano. Imagínate, tipo, de hecho. O sea, eso te habla que ya está cada vez más cerca de nosotros, chiquillos. Y eso se debe a una mala gestión de recursos básicos. Porque en Chile yo puedo ir a la Dirección General de Aguas, a la DGA, y comprar porcentaje del caudal de un río, de un estero. ¿Ya? Sí, de las 9 a las 21, y llegaba a las 21 horas. Imagínense, chiquillos. ¿Y qué pasa si ocurre una emergencia? Yo voy a hablar de algo súper pedestre. Imagínense con guaguita y la guaguita se hizo popó y no hay agua. Y no fue una vez, sino que fueron 2, 3 veces. ¿Van a recurrir todo el día a toallita húmeda? No, po. O sea, eso es lo terrible, chiquillos, y tiene que ver con economía, po. Porque en el fondo parte fundamental de la economía también es asegurarle una mayor sobrevivencia y un uso óptimo de los recursos que tenemos, ¿ya? Y aquí no estamos haciendo un uso óptimo del recurso agua, porque lo estamos entregando ¿para qué? ¿Saben para qué se entrega? Para que las grandes propiedades agrícolas puedan ir engordándose más los dueños de estas propiedades con plata y la gente se muere de sed. Y no es catastrófico lo que no es que me esté yendo al chancho con lo que digo Quillota. A Quillota le puede pasar. A Ciudad del Cabo en Sudáfrica le pasa, que es la capital de un país que están a punto de quedarse sin agua, sin reservas de agua subterránea. O sea, por eso hay que tener mucho ojo con los recursos que tenemos. ¿Ya? No había que bañarse temprano y lavar a la noche. Imagínense, pues, chiquillos. Y si yo no puedo, imagínense si yo trabajo de nochero, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Si vivo solo. O sea, es complicado. ¿Ya? Bien. Acá, chiquillos, el ejercicio que quiero que hagan es, ustedes me van a ir diciendo, chiquillos, si es bien o servicio, ¿ya?
Una B larga es bien y una S es de servicio. Según lo que hemos hablado hasta en la clase hasta ahora. De hecho, déjenme acá, déjenme buscar la pluma. Y yo les voy a dar un par de ejemplos. La televisión por cable es un servicio. La mercadería que yo compro en el súper es un bien. 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 El agua potable, chiquillos, Bien. Un bien. el agua potable. Esval. Servicio. Esval me entrega un bien o un servicio, chiquillos. Un servicio. Exacto. El iPhone 11. Un servicio. El iPhone. O sea, no. Sí, o sea, tranqui, no respondamos lo primero que se nos venga a la mente. Yo no voy a marcar al tiro la alternativa. La idea es que Analiza un poco. eso, vayamos pensándolo a poquito. Piensen, ya, esto es un objeto, es algo que yo puedo tocar o me entrega el servicio. Esto es un Bien. 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 ¿Ya? Exacto. La education, la educación, chiquillos, en sí. Cuando me refiero a educación, me refiero a el profe haciendo la clase. ¿Ya? Por ejemplo, no me refiero al establecimiento en sí, no me refiero al edificio. ¿Ya? ¿La educación es un bien o un servicio? Servicio. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué dice el público? Diría don Francisco. Un servicio. ¿Ya? Bien, servicio. ¿Ya? Un Porsche 911. Bien. ¿Ya? Vamos a esperar que dice más la people. Un bien. ¿Ya? Un bien de lujo. De hecho, oye, escucho siempre las mismas voces chiquillas, el resto también participe, vamos. ¿Ya? Exacto, sería un bien y un bien de lujo. La house. Una casa igual es un bien. ¿Ya? A ver, ¿es pregunta o afirmación? Se lo estoy como consultando. La pregunta. Ya, Natalia, pensemos, ¿la casa yo la puedo tocar? La pared, el techo, si es que me subo arriba de una escalera, ¿lo puedo tocar? Sí. Entonces es un bien. Recuerden que los servicios son algo intangible, es algo que yo no puedo tocar, ¿ya? En este caso me refiero a casa, a la construcción, entonces es un bien, ¿ya? Y en este caso puedo decir inclusive que es un bien necesario, es un bien de primera necesidad, o un bien normal, ¿ya? Ahí, chiquillos, por ejemplo, había una discusión entre economistas que dirían, ¿es necesaria la casa para vivir? ¿Yo puedo vivir sin casa? Algunos van a decir, sí, po. Vivo en una carpa, vivo arrendado, o vivo bajo un árbol, ¿cachai? O vivo como Diógenes, que vivía dentro de una vasija en la cual se guardaba el vino, ¿ya? O alguien te dirá, es un bien de primera necesidad, ¿ya? Que es fundamental para tener una vida digna, por ejemplo. Tener una casa propia, un techo donde llegar, donde cobijarme, donde no tener que ver malas caras, ¿ya? Donde poder estar tranquilo. O sea, ahí hay una discusión que se podría generar bien interesante, ¿ya? Que evidentemente, chiquillos, yo no espero que ustedes tengan la respuesta, porque si ni los economistas, los tipos que tienen 20 títulos, 10 doctorados, 5 magíster, ¿cachai? Que han escrito 10 libros, así, son como, o la última chupada del mate, te lo pueden decir claramente, ni yo lo puedo hacer como se los voy a exigir a ustedes, pero es un bien, ¿ya? El aire, chiquillo, el aire que respiro. Cuando ¿es un bien o un servicio? Aquí se complica ¿Un bien? ¿Cómo un servicio? Servicio. A ver. Ya, esta es un poco más complicada, ¿ya? Porque Qué raro que sea un servicio el aire. por eso te digo, No hay una empresa que te venda el aire. claro, o sea, te puede vender el oxígeno, ¿sí? Te puede vender Claro, pero aire respirable, así como aire puro.
Claro, ¿cachai? O sea, porque aquí hay un tema. Hay bienes, chiquillos, que no son, y esto me da para tocar un temita que claro que no tocábamos anteriormente. Hay bienes que no son cuantificables o que no son valorizables económicamente. Porque no los puedo en el fondo condensar, embotellar o vender como el aire. El aire es un bien, ¿ya? Es un bien y es un bien de primera necesidad. Intenten vivir sin aire, chiquillos. Aguanten la respiración. ¿Hasta cuánto rato aguantan? Ahí así como, ¡oh! No lo hagan, chicos, por favor. No queremos ningún desmayado. Claro, no, o que terminen morado, no lo hagan, ¿ya? Pero la idea es que yo tengo que respirar constantemente para vivir. Si alguien está aguantando la respiración, por favor, respire. Que no los veo. Haga así. Ya, respire, normalmente. Es un bien, ¿ya? Es un bien que no tiene un valor monetario. O sea, yo no lo puedo transar en la bolsa de valores, no puedo comprar acciones de aire incorporated, no. Pero sin él no vivo, pues, chiquillo. Pero así como vamos, quizás. De hecho, si ya vendiendo bonos de emisión de carbono en el fondo para compensar el daño ambiental que generan, no te extrañe que en algún momento te venden el arbolito chiquitito y te digan, aquí tiene aire. Y te lo coloques detrás como en algunas viñetas tipo apocalípticas existen, entre caricatura apocalíptica que te muestran a la persona con un árbol detrás, un árbol atrás como una mochila, con una mascarilla de oxígeno en un mundo post-apocalíptico. ¿Ya? Unas zapatillas deportivas. Onda, unas Total 90, si es que fuiste futbolero pichanguero en mi época. Las Jordan. La Air Jordan, por ejemplo, las North Star, si soy más viejo, las Converse, ¿ya? Si soy chileno de los 80 y los 90, las Tiro, las Tupper. Más viejo todavía. Mira, pensemos, chiquillos, que hace poco habían filas enormes en los malls comprando unas zapatillas. Exacto. Ahí no se dijo, era un bien, ¿ya? Sí, pues chiquillos. Piensan que hay gente que hace fila. De hecho, cuando en Estados Unidos se hicieron las primeras Air Jordan que eran de Nike, también para el medio boom, que si te haciendo colas para comprarlas, pues chiquillos. De hecho, yo te hablaba de ejemplos más viejos, por ejemplo, las Tigres, las Tuber, que todos los estudiantes de los 90 en Chile las ocuparon, la aviadora blanca. Típica zapatilla de estudiantes de colegio o de cabros chicos que van a la escuela. ¿Ya? Las exigían ahí el listado del colegio. No, me exigían que después me dejaron de exigir que fueran de color. O sea, yo iba después con zapatillas normales, o sea, que podían ser plomas, podían ser negras, pero, por ejemplo, sí, ¿qué es lo que quería decir? Se me fue la idea. Se me fue la idea, pero sí, las zapatillas son un bien, chiquillo. ¿Ya? Un bien que puede usar hasta cierto punto que es parte de un bien de más de un uso, que es un bien normal. De hecho, yo si tengo muchas lucas, puedo quizá cambiar de zapatilla cada 6 meses o cada año, pero si no, pucha, la hago durar, pues, y pucha que la hago durar, pues, o sea, ya no les queda ni sola, todavía la ocupo. Bien, un televisor LED Smart TV de 60 pulgadas. Una tele. ¿Qué es la tele, chiquillo? ¿Un bien o un servicio? Un bien. Un bien. Bien. Exacto. Es un bien. Es un bien que hasta el día de hoy todavía puede ser considerado un bien de lujo, por ejemplo. ¿Qué diferencia tiene quizás de una televisión de 32 pulgadas, un LED que no sea Smart TV? Si aquí la funcia es mientras más chiche tenga la tele, más la quieren comprar, sobre todo los hombres que les gusta ver fútbol, por ejemplo. Que, o sea, le preguntáis, pero ¿para qué quiere una tele tan grande? No, es que para ver los partidos y ver partidos de su equipo con suerte y le pasa tirando garato a la tele porque juegan mal. Así como, oye, pero dale al lado, pero mira. Y no le saca cero funcionalidad a lo que es Smart TV. Sobre todo los más jóvenes le sacan más funcionalidad que ellos que conectan su teléfono, que Spotify, que Facebook, que YouTube, que generalmente lo único que más hace que Netflix, Prime Video, ¿ya? U otras plataformas. Y por último, chiquillos, la salud. El doctor. Ir al doctor y que te diga, doctor, hey doc, ¿sabes qué? Me duele la guatita y te diga, podría ser lupus foreman. No, una gastritis nomás. Ya, váyase con unas pastillas Philips. ¿Qué es? ¿Un bien o un servicio?
Servicio. Ya, el resto ¿qué dice la people? ¿Qué dice el público? Un servicio de lujo. De hecho, en el Chile actual, que te atiendan rápido es un servicio de lujo. ¿Ya? Es un servicio, ¿ya? Porque recuerden que nosotros pagamos por el conocimiento que tiene el especialista para que éste nos pueda decir, oye, tiene esta enfermedad o tiene esta condición. ¿Ya? Esto, chiquillos, no es necesario que lo copien, ¿ya? Esto era una actividad en el fondo para que ustedes puedan ir incorporándose ahí, comentar, quizá, y ver si van entendiendo la idea y lo pueden ir aplicando, ¿ya? Así que no es necesario que copien esto, ¿ya? Así que, ahora bien, y esto, yo creo que esto probablemente va a ser quizá la penúltima, la última diapositiva que vamos a trabajar hoy día, porque aquí igual es que explayarse un poquito. ¿Cómo se mueve la economía o cómo funciona la economía? Pensando sobre todo en nuestro sistema, en el sistema que tenemos hoy en día. Se mueve en base a la oferta y la demanda, ¿ya? Y en el fondo siempre lo que se intenta es buscar el equilibrio entre oferta y demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el equilibrio entre oferta y demanda lo que me va a permitir es lograr satisfacer toda la necesidad de la gente y consumir toda la oferta. Así el productor va a quedar contento y el consumidor queda contento. Muy bonito, siguiente diapositiva, terminamos la clase. No, porque no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque la oferta, por lo general, es finita, no es ilimitada, ¿ya? Va a llegar a un punto en el cual no se va a poder ofrecer un bien, porque quizás es escaso, porque se está agotando. Piensen, por ejemplo, que hay bienes que no se pueden renovar, ¿ya? Por ejemplo, la renovación del petróleo o combustible fósil, chiquillos, se demora millones de años. El gas licuado o el gas natural, de las reservas de gas natural se agotan, son finitas. El petróleo es finito, ¿ya? Por lo tanto, los productos agrícolas que se pueden generar también son finitos, ¿ya? No tenemos una capacidad de producir en forma ilimitada, por ejemplo, lechuga, papa, tomate, zapallo o ganado. Tenemos una limitante. Entonces es finita. Por norma general son finitas, ¿ya? Y van a tender a la escasez, van a tender a escasear, ¿ya? Es cosa que vayas a la feria y tú te preguntas al casero, oiga, casero, ¿por qué subieron los limones? No, es que están escasos. Semana siguiente, oiga, casero, ¿por qué subieron los tomates? No, es que están escasos, casera. Subsiguiente, oiga, casero, ¿por qué están tan caros los repollos? No, es que hay poquita producción. Siempre está esa idea de la escasez, ¿ya? Que en el fondo, como la producción es finita, tiene un final, no puedo producir ilimitadamente. Por lo tanto, en algún momento u otro, vamos a llegar a la escasez de productos. Y cuando se llega a la escasez, chiquillos, es cuando suben los precios. Porque en el fondo el producto, al hacerse escaso, más la gente va a estar dispuesta a pagar más por el producto, ¿ya? Si no, fíjense a veces cuando suben un producto, igual la gente lo compra, ¿ya? Y cuando no lo compra, mágicamente baja el precio. Fíjense. Tú vas a la feria a las 8 o 9 de la mañana, son 5 choclos en 1.000 pesos. Vas a las 3 de la tarde cuando ya están rematando la producción y queda poquito, y ya vendieron casi todo, le bajan el precio. O si va más la venta, le bajan el precio y dicen, ya colocas 6 choclos por lucas, después 7 choclos por lucas, y puedes llegar a encontrar 8 choclos por lucas en la feria, ¿ya? Eso te habla de la oferta. Es escasa, es finita. Por otro lado está la demanda. La demanda, chiquillos, que nosotros tenemos por bienes y servicios es infinita. Es decir, siempre vamos a requerir bienes y servicios para sobrevivir. Desde el agua, el alimento, la ropa, la tecnología, los servicios, etc. Todo eso lo vamos a requerir a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, nunca va a dejar de existir esta necesidad, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos conceptos que entran en juego en el mundo, en el sistema económico, ¿ya? Que tiene que ver con oferta finita y demanda infinita. Por lo tanto, y esto en economía se grafica en curvas. La O viene de oferta y la D viene de demanda. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el cero, por lo tanto, aquí vamos aumentando.
¿ya? Y aquí está el precio y el precio va subiendo. En este caso, la oferta va a ir aumentando y mientras va aumentando la oferta, va a ir aumentando el precio. Y la demanda, mientras más alto sea el precio de un producto, perdón, y la demanda va de esta manera, ¿ya? La demanda funciona de la siguiente forma. Mientras más barato sea el producto, más cantidad voy a comprar, y mientras más caro sea el producto, menos cantidad voy a comprar. Por ejemplo, si la lechuga está barata, compraré más lechuga y comeremos más lechuga en la semana. Al revés, si la lechuga está cara, con suerte compraré una o no compraré lechuga, ¿ya? Porque sí funciona la oferta y la demanda, ¿ya? Pero hay un punto en el que la oferta y la demanda se juntan, que está acá marcado. En ese punto que se intersectan o se juntan ambas líneas, es lo que se llama el equilibrio. Equilibrio, ¿ya? Es decir, en ese punto que está ahí, si yo tomo la oferta y la resto de la demanda, me va a dar 0. Y en el fondo voy a satisfacer completamente la necesidad de la gente y voy a vender toda la oferta que existía de un producto. Ese punto es al que tiende o tiene que tender la economía, hacia ese equilibrio donde en el fondo el productor obtenga ganancias y el consumidor pueda acceder al bien y consumir ese bien y mantenerse en un estándar de vida aceptable, ¿ya? Pero por lo general se va a tender a los extremos, es decir, a ver una oferta no vendida, ¿ya? Que es muy común que tú lo puedas ver en la feria cuando terminan botando las verduras o las frutas que no se vendieron y no se pueden guardar quizá para la otra feria y se venden, o se botan, perdón, y quedan ahí tiradas, ¿ya? O muchas veces se donan, se regalan quizá en algunos casos. O inclusive en el mismo campo, cuando en el campo se produce un bien, un producto agrícola que no se vendió, se termina perdiendo, po. Es la oferta no vendida. Y si ocurre en el lado de la demanda, tenemos lo que se llama la demanda insatisfecha. Por ejemplo, hay 1000 personas que quieren pan. 1000. Pero solamente podemos ofertar 500 panes. Tomo 1000, tengo 1000 panes y tengo solamente 500 personas o 500 panes para vender. ¿Cuántas personas se quedaron sin pan, chiquillos? 500. Ya, eso significa que la demanda insatisfecha es de 500. ¿Ya? Y a eso tiende la economía, a esos extremos, a una oferta no vendida o a una demanda insatisfecha, ¿ya? Porque lo más difícil en economía es lograr este punto de equilibrio. Es decir, supongamos en el mismo ejemplo del pan, yo tengo ahora 1000 personas que quieren pan y tengo 1000 panes para vender. Y ahí el resultado va a ser igual a 0. Y ese 0 significa equilibrio, ¿ya? Esto probablemente lo desarrollaremos con más detalle en la próxima sesión, chiquillos. Vamos a quedar hasta acá por hoy día. Pueden cortar la grabación.